Buenos días. Hoy vamos a trabajar con lo que es la ley del seno. Esta ley del seno, o en otros libros aparece como teorema del seno. Este teorema, esta ley se aplica a lo que son triángulos oblicuos. Los triángulos oblicuos son aquellos triángulos que no midan 90 grados ninguno de sus ángulos. O sea, ahora es lo contrario. Si recordamos que las razones trigonométricas se aplicaban únicamente a triángulos rectángulos que su ángulo medía 90 grados, ahora la ley del seno y del coseno se va a aplicar a todos los demás triángulos, excepto a los rectángulos. Entonces, este triángulo, ningún ángulo mide 90 grados, no es recto. Entonces es un triángulo oblicuo. Se aplica la ley del seno. Y la ley del seno consiste en lo siguiente. Primero voy a explicar lo que consiste la ley del seno. La ley del seno me dice que yo puedo encontrar la medida de uno de los lados del triángulo dividiéndolo con el seno del ángulo que está enfrente a él. Y eso va a ser igual a la medida del otro lado dividido con el seno del ángulo que está enfrente de él. Y a la vez igual a la medida del otro lado dividido con el seno del ángulo que está enfrente a él. Hay una igualdad triple, o sea, tendríamos tres valores, como la fórmula lo expresa: A sobre seno de A, B sobre seno de B y C sobre seno de B. Pero de esas tres fracciones solo vamos a ocupar dos. Entonces, en este caso, en este ejemplo que nos dan, nos piden calcular el lado A, la A minúscula, y conocemos el ángulo A que está representado con una A mayúscula. Entonces, planteamos la ley del seno, que sería en este caso el lado A sobre el seno del ángulo opuesto. El que está enfrente a A es 45 grados, seno de 45 grados. Y esto va a ser igual al otro lado, que sería raíz cuadrada de 6 sobre el seno del ángulo que está enfrente a raíz cuadrada de 6, que sería 60 grados. Aquí la incógnita la tenemos como numerador. Entonces tenemos que despejar esta A de la siguiente manera. La A queda sola y este denominador está dividiendo, lo paso a multiplicar. Entonces aquí me va a quedar raíz cuadrada de 6 sobre seno de 60 multiplicado por el seno de 45 grados. Usamos la calculadora y escribimos esto así como está en la calculadora exactamente y le damos igual, y entonces nos va a dar que el lado A mide 2 unidades. Puede ser centímetros, metros, pulgadas, lo que estemos trabajando. Entonces así se aplica lo que es la ley del seno. Siempre vamos a tener dos fracciones y vamos a tener una incógnita. Esto es como que apliquemos la regla de 3 simple. Tenemos tres valores y una incógnita. La regla de 3 simple es lo mismo que estamos aplicando aquí. Vamos ahora al segundo ejemplo. Aquí se puede dar dos casos en la ley del seno, que nos pidan encontrar un lado o que nos pidan encontrar un ángulo. Entonces en el primer ejemplo encontramos un lado, ahora en el segundo ejemplo vamos a encontrar un ángulo. El ángulo que me están pidiendo es el ángulo B, este que está aquí. Y conocemos el ángulo A de 30 grados y su lado opuesto 4. Y para B su lado opuesto es 4 raíz de 3. Planteamos entonces la regla o la ley del seno. Voy a empezar con 4 sobre seno del ángulo que está enfrente a 4, que sería 30 grados. Va a ser igual al otro lado, 4 raíz cuadrada de 3, sobre el seno del ángulo que me están pidiendo, seno de B. La incógnita está ahora como denominador. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Multiplicamos cruzado, en cruz, producto cruz, porque es una regla de 3 simple. 4 seno de beta, o B, perdón, 4 seno de B, y esta expresión 4 raíz cuadrada de 3 multiplicado por el seno de 30 grados. Despejamos el 4, está multiplicando a seno de B y lo pasamos a dividir. 4 raíz cuadrada de 3 seno de 30 entre 4. Esto lo escribimos en la calculadora, así como está, 4 raíz de 3 seno de 30 sobre 4. Podemos utilizar la tecla de fracción o el signo entre. Y esto nos va a dar un decimal 0.8660, me parece. Voy a comprobar en la calculadora. Sí, 0.8660. Utilizamos 4 dígitos en este paso. En este caso, en este decimal utilizamos 4 dígitos para no perder muchos decimales. Después, este caso ya lo hemos visto en los otros temas. Para despejar la función seno, la pasamos al otro lado como seno a la menos 1 de 0.8660. Y recordemos que para escribir esto en la calculadora, seno inverso
Se utiliza la tecla Shift, después seno y me aparece seno a la menos 1. Escribimos el número 0.8660, le damos igual y me va a dar aproximadamente 59.99999, que esto podemos que lo redondeamos a 60 grados. 60 grados vale B. Pero aquí hay que hacer un análisis. Cuando calculamos ángulos tenemos que ver que realmente se cumple lo que encontramos. Este ángulo B, según el cálculo, mide 60 grados, pero según la imagen, este ángulo no puede medir 60 grados, porque él está muy abierto. Recordemos que hasta aquí mediría 90, y él está más abierto, entonces significa que este ángulo mide más de 90, no puede medir 60. 60 estaría como por aquí el ángulo. Entonces, ¿qué significa? Que este ángulo 60, el que yo encontré, es el ángulo suplementario. Si yo este segmento, yo lo alargo, este segmento AB yo lo alargo para acá, aquí también se forma un ángulo externo, y este ángulo externo es el que acabo de encontrar. Este es el que mide 60 grados. Entonces vamos a hacer un cambio. A este ángulo B que yo encontré le vamos a poner una comilla encima y le vamos a llamar B'. B', B', B'. Entonces lo que encontramos es B', este de aquí desde afuera, y nosotros nos interesa este ángulo de adentro. Entonces, ¿cómo lo encontramos? Porque los dos ángulos dan media vuelta, la media vuelta es igual a 180 grados. Le restamos los 60 que ya tenemos para hacer cuánto vale B. 180 menos 60 igual a 120 grados. Ahora sí coincide, este ángulo de aquí sí puede medir 120 grados. Uso un transportador y me va a dar 120 grados, porque como les decía, hasta aquí tengo 90, 100, 110, 120. Entonces ahí está. Hay que hacer ese análisis siempre. Si lo que yo acabo de encontrar coincide con la figura, si no coincide, encontramos el ángulo suplementario. Si coincidiera que el dibujo estuviera para acá, ahí lo dejamos y no le cambiamos el nombre. Eso es todo lo que es la ley del seno.